Esta mañana está con nosotros Kevin Luis Castro, analista económico en Monex. Kevin, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Rodrigo? Muy buenos días. Te agradezco mucho la invitación. Es un gusto estar en tu programa. Al contrario, bueno, pues primero comencemos hablando de los mercados en Estados Unidos. ¿Qué esperar? Evidentemente el tema de Irán no parece que se está resolviendo. Eso, bueno, pues genera presiones inflacionarias, etcétera. Los rendimientos de los bonos se modifican. ¿Qué tenemos que observar en esta semana en cuanto a Estados Unidos? Pues mira, en Estados Unidos vemos todavía ese tema tras la reunión de Trump en China y estas diversas empresas que acompañaron a la visita de Estado. Hemos visto que los mercados se mantienen cercanos a niveles de máximos históricos, pero vemos un sesgo importante. Básicamente todo está, o la mayoría del crecimiento del S&P 500 vemos que está ligado al crecimiento de la IA. El 80% de las ganancias se deben a esto. Entonces vemos que a pesar de, como bien mencionas, todo el entorno de la guerra entre Estados Unidos e Irán, los precios del petróleo sumamente elevados y este entorno de incertidumbre, esto parece ser que de momento no está afectando por las perspectivas de la inteligencia artificial y eso ha hecho que justamente los índices se mantengan en niveles significativos. Y ahí, bueno, en la semana tendremos una agenda, por lo menos en Estados Unidos, relativamente ligera. Destaca principalmente la minuta de la Fed, donde pues, ya hemos estado observando que el repunte inflacionario pues justamente podrá limitar el espacio de la Reserva Federal para realizar ajustes, pese al cambio en la presidencia que ya pues ratificaron a Kevin Warsh y ya se fue Jerome Powell, pues aún así consideramos que no existe espacio o el Banco Central no podrá realizar ajustes adicionales y esto lo siguen incorporando pues en sus guías prospectivas las empresas, particularmente, como bien mencioné, el sector tecnológico. Claro, ese es un aspecto interesante y sobre todo lo que mencionabas, ¿no? Finalmente, el hecho de que Jensen Huang de Nvidia estuviese en esta visita, hoy se sabe que de último minuto, pues le dijeron que tenía que sumarse al Air Force One, etcétera, sobre todo porque, bueno, es la empresa más valiosa del mundo y, bueno, pues el hecho de que pudiese eventualmente vender procesadores avanzados, los H200 a China, pues le ayuda digamos, en su evaluación, pero también, como lo mencionas, nerviosismo en términos de la inflación en los Estados Unidos que repuntó recientemente. Pero bueno, y en el caso de México, ¿cómo se ven las cosas? Bueno, tenemos una agenda económica importante a nivel local. Mañana se publica el indicador global de la actividad económica. Tenemos a su vez el jueves las ventas minoristas y la minuta del Banco de México. Y para concluir la semana tenemos las cifras de inflación quincenal, particularmente la primera quincena de mayo, así como las cifras definitivas del PIB al primer trimestre de este año y el indicador global de la actividad económica. Entonces ¿Qué tenemos. esperan en términos de inflación de la primera quincena? Lo que vimos en la segunda quincena fue pues una disminución. ¿Cómo la están viendo? Sí, para esta cifra esperamos nuevamente un ligero repunte. Vemos que se mantienen las presiones, particularmente en el componente no subyacente. Los precios de las frutas y verduras vemos que han registrado cifras superiores al 20% anual y tenemos una nueva presión adicional que es por la parte del rubro de energéticos. Como bien platicábamos del tema del conflicto en Medio Oriente, pues está justamente presionado a los precios del crudo por encima de los $100 por barril. Entonces, pese a los subsidios que está realizando el gobierno mexicano a la gasolina, pues vemos que se empieza a permear poco a poco en otros, digamos, componentes de la inflación. La subyacente, pues vemos que mantiene una rigidez significativa, ya se ubica en 4,52% anual, lo cual pues es sumamente alto en comparación al objetivo puntual de Banxico, que es del 3%. Entonces, este riesgo o digamos este sesgo al alza para la inflación esperamos que se mantenga por lo menos en lo que resta del año ante pues esta incertidumbre y estas cadenas de suministro pues altamente vinculadas que lo vivimos entre 2021 y 2022 tras el conflicto entre Ucrania y Rusia. Claro. Ahora, algo interesante de los mercados en México e incluso el tipo de cambio es que todo este tema político de seguridad con los Estados Unidos no parece generar necesariamente reacciones en los mercados, ¿no? Me refiero, pues, obviamente, los señalamientos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos hacia funcionarios en México.
en un momento crítico de la revisión del Tratado México-Estados Unidos y Canadá, pero no veo una correlación, no sé si le estás viendo y si le está viendo el área de análisis de Monex. No, coincido totalmente contigo, pese a estos, digamos, noticias políticas que han impactado la relación entre México y Estados Unidos, el mercado básicamente no está contemplando el efecto sobre ello. De hecho, pues la atención sigue en los últimos 2 meses en el desarrollo de las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. Y a su vez vemos una, digamos, una correlación importante con los precios del petróleo. Cuando hemos visto ajustes al alza, el tipo de cambio de igual forma pues está viéndose presionado por este tema de los activos refugio. Al haber una mayor aversión al riesgo, pues el dólar pues gana esta atracción, ¿no? Se vuelve más atractivo porque pues aumenta la incertidumbre y la aversión al riesgo y esto afecta el tipo de cambio. Entonces yo diría que los dos principales factores porque siguen determinando el tipo de cambio siguen siendo pues esta guerra en Medio Oriente y a su vez la revisión del TEMEC. Vemos que ya la siguiente semana va a haber una nueva reunión previa a las negociaciones. Es prácticamente la tercera reunión bilateral para tener, pues, digamos, una mayor claridad sobre lo que va a pasar, aunque de momento, pues, no hemos tenido avances. Ya incluso el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, pues adelantó o confirmó lo que su contraparte estadounidense había afirmado, que básicamente es poco probable que podamos regresar a los niveles arancelarios previos pues, a la segunda administración de Donald Trump, ¿no? Entonces, pues esto sigue, digamos que disminuyendo el optimismo sobre un resultado favorable de la revisión del TEMEC. ¿A qué me refiero específicamente? Con eliminar pues todos los aranceles que actualmente siguen enfrentando las exportaciones mexicanas. Sí, eso se ve complicado, pero ya lo veremos. Kevin, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por la invitación, Rodrigo, y le mando un saludo a todo el auditorio. Gracias. Ahí escuchamos a Kevin Luis Castro, analista económico en Monex.